Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. En la noche de hoy vamos a cerrar este ciclo de webinars propuestos por las escuelas de geriatría del país. Si recordamos, primero inició la Universidad del Valle, posteriormente la Universidad de Caldas. El webinar pasado estuvo de anfitrión la Universidad Javeriana y el día de hoy nuestra anfitriona será la Universidad Nacional de Colombia con su escuela de posgrado en geriatría. Esta es una actividad que ha logrado llegar a diferentes partes del mundo. Se ha logrado llegar a muchos profesionales de la salud, no solo geriatras, no solo médicos, sino también todas aquellas profesiones que son afines en la atención de personas mayores. Nos hemos sentido pues muy orgullosos desde la asociación de poder apoyar esta actividad y digamos que en los próximos días estaremos informando sobre los resultados en términos de alcance de este tipo de actividades para que se conviertan también en formas de educación médica continua pues en la región. También pues la idea es realizar una publicación a partir de esta actividad con todo lo que hemos logrado recoger. Bueno, el día de hoy entonces vamos a presentar un tema pues que es muy interesante, donde usualmente los médicos nos quedamos cortos cuando nos hacen la pregunta de qué debo hacer ahora con mi familiar o qué debemos hacer ahora en la familia, o dónde puedo buscar apoyo si a mi familiar le acaban de diagnosticar un trastorno neurocognitivo mayor o una demencia. Y es por eso que la Universidad Nacional propone este tema, es apoyos judiciales para pacientes con demencia, todo lo que el médico tiene que saber. El día de hoy nos acompañará el doctor Miguel Alejandro González Munar como ponente de este tema. Y también nos va a acompañar la doctora Vanessa López, que es residente de la Universidad del programa de posgrado en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. Ella nos va a acompañar en el momento de las preguntas, así que pues esperamos que todos estén muy activos enviando sus preguntas por el chat o por el link de preguntas que se presenta en la plataforma, y ella irá organizando las preguntas de tal manera que al final de la charla se puedan empezar a abordar. Y también tenemos un invitado especial esta noche, que es el doctor Jorge Cuadros. El doctor Jorge Cuadros, pues ya tendremos la oportunidad de presentarlo más adelante, pero agradecemos su presencia y agradecemos de hoy en la de esta. Miguel Alejandro, le cedo y Bueno, por favor, confírmenme que la pantalla se ve y que me escuchen bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, este espacio ha sido posible al esfuerzo de todas las escuelas de geriatría del país y al apoyo de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Vamos a hablar sobre la ley de apoyos, con énfasis en los casos de demencia, desde el punto de vista judicial. Quiero agradecer al comité organizador por permitirme dar este tema y a dos personas que me asesoraron a la hora de preparar esta charla. El doctor Jorge Enrique Cuadros, él es abogado, es especialista en legislación financiera, es director en CM Estudio Legal, y a la doctora Catalina Torres, ella es geriatra, directora del programa de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia.
Tengo que declarar que para dar esta charla no tengo conflictos de interés. Un trato desventajoso. A manera de introducción, hablaremos del por qué la interdicción es reemplazada por la ley de apoyos. Seguro, todos en algún momento habrán escuchado la palabra interdicción. Y quiero contarles que esta es una figura tan antigua como el derecho romano mismo. A pesar de que se buscaba proteger a las personas más vulnerables, en la vida real se lograba exactamente lo contrario. Había una restricción de la capacidad legal, es decir, se restringían los derechos de la persona. Se argumentaba que las personas con discapacidad no tenían la capacidad mental para poder gobernarse a sí mismas, es decir, no tenían la capacidad para tomar sus propias decisiones. Queridos amigos, y si les dijese que a ustedes de la noche a la mañana ya no se les va a permitir más manejar sus cuentas bancarias, ya no van a poder más vender sus carros y ni siquiera tienen el derecho de ir a la tienda y comprar una gaseosa. Bueno, a este escenario se enfrentaban muchos colombianos que fueron declarados interdictos en Colombia antes del 2019. Vamos a hacer un experimento mental. Los voy a poner a firmar un contrato. Ustedes pueden decidir si lo firman o no lo firman. Este es el contrato. Tienen 3 segundos para decidir. 3, 2, 1. Bueno, creo que todos pensaban que estaban en la capacidad de decidir si firmaban o no firmaban. Sin embargo, nadie esperaba que el contrato estuviera en coreano. En este caso podríamos decir que ustedes son personas incapaces de tomar esta decisión, o por el contrario, ustedes podrían tomarla con un apoyo de un traductor. Bueno, de este ejercicio podemos inferir una cosa. La discapacidad no es algo inherente de los individuos, sino que viene con las barreras que impone la sociedad. Al eliminar estas barreras, podemos garantizar que las personas ejerzan sus derechos de una forma efectiva. Las personas pueden ser distintas, pero no por eso son inferiores. Siguiendo toda esta lógica, la interdicción es reemplazada por la ley de apoyos. Y pensarlo bien, uno en la vida siempre necesita apoyarse de alguien que sepa un poquito más que uno. Si uno va a arrendar una casa, uno se apoya del papá, de la mamá, de un tío, de un abogado. Inclusive, si uno va a tomar una decisión médica compleja, uno se apoya de algún colega para tomar esta decisión. Bueno, veamos qué pasaba con un ejemplo. Don Alejandro tiene 93 años, tuvo un ataque cerebrovascular, a raíz de eso desarrolló una demencia vascular leve. Antes, bajo la interdicción, se le asignaba un curador, es decir, alguien que tomaba las decisiones por él. A pesar de que esta persona necesitaba pedirle al juez en casos muy puntuales permiso para realizar algunas acciones, en la vida real tenía un poder casi limitado a la hora de administrar el dinero, manejo de inmuebles, firma de contratos, inclusive era la persona que decidía si se separaba o no. En contraste, ahora, bajo la ley de apoyos, a don Alejandro se le detecta una dificultad a la hora de administrar su dinero. Entonces se le asigna un apoyo puede ser en este caso el hermano, para esa actividad que tiene la dificultad. Entonces se le asigna el apoyo para administración de su pensión. Si el hermano quiere, por ejemplo, vender la casa, no va a poder porque inicialmente el apoyo se asignó solamente para esa tarea. Cada diagnóstico cambia un mundo y cambia el mundo de la persona que recibe este diagnóstico. Un diagnóstico de una demencia, es decir, colocar la etiqueta sobre la persona de demencia, tiene implicaciones legales y cambia las realidades de las personas. Impide que puedan usar sus cuentas bancarias, impiden que puedan utilizar su pensión, limita la celebración de contratos de arrendamiento o la escritura de ventas de propiedades. Muchas veces no somos tan juiciosos como deberíamos a la hora de realizar estos diagnósticos, o ni siquiera nos tomamos el tiempo de colocar sospecha o probable si no estamos del todo convencidos de este tipo de diagnósticos. Bueno, pero hasta aquí los médicos nos podríamos preguntar 2 cosas. Primero, en la vida real, ¿cómo se prestan esos apoyos? Y segundo, en toda esta historia, ¿cuál es nuestro rol como médicos? Bueno, veámoslo. ¿Cómo se realizan los apoyos? Hay 2 formas de realizar los apoyos. Hay una vía A, que es una vía corta, que se llama celebrar un acuerdo de apoyo. Y hay una vía B, que es una vía larga, que se llama un proceso de adjudicación de apoyos. Ambas vías, la vía corta, la A, y la vía larga, la B, son igualmente válidas, es decir, tienen el mismo efecto que la sentencia de un juez y comparten 2 puntos en común. Y son puntos claves: el realizar una lista de tareas para la cual la persona va a requerir el apoyo y designar a alguien que le va a prestar el apoyo. Digo que son puntos claves porque si algo queda fuera de esta lista, tocaría volver a hacer todo el proceso. Entonces es muy importante que la lista quede completa.
Teniendo en mente estos dos puntos claves, por ejemplo, por la vía A, celebrar un acuerdo de apoyos, la persona se acercaría con su lista de tareas y con la persona que le va a prestar el apoyo se puede acercar a una notaría o a un centro de conciliación y se redacta un documento público y ya queda asignado el apoyo. En contraste, la vía B la tiene que realizar uno ante un juez. Es decir, uno le solicita a un juez, juez, por favor, asígnele un apoyo a esta persona. El juez dice, yo no conozco la lista de tareas indicada para esta persona, ni quién es la persona más idónea para prestar el apoyo, por lo que el juez se basa en la valoración de un perito, en la valoración de apoyos. Estas valoraciones de apoyos lo realizan entidades públicas y privadas, son procesos liderados por los trabajadores sociales, y entonces el juez, con base en eso, toma su decisión. Lo que determina si se puede hacer de la vía corta o la vía larga es la siguiente pregunta. ¿La persona aún conserva la capacidad de decir quién le va a brindar el apoyo? Si sí lo conserva, la persona se acerca a una notaría o un centro de conciliación y se redacta un documento. Si no lo conserva, el juez, con base en la valoración de un perito, va a dar una sentencia. Bueno, la siguiente afirmación que haré es una apreciación personal y es algo debatible, y hago énfasis en lo personal. Son algunos tips por si se va a celebrar por la vía corta o la vía larga. Si se va a hacer por la vía corta, uno se puede acercar a una notaría o a un centro de conciliación. Las notarías son como las urgencias del derecho, son espacios muy ruidosos, llenos de gente, y los notarios siempre están llenos de trabajo. Y pensarlo bien, uno en esas condiciones, si tiene un deterioro cognitivo, probablemente no va a mostrar un buen desempeño, por lo que el notario va a decir, hombre, no se puede por esta vía, les toca hacer la vía larga. En contraste, los centros de conciliación son más como la consulta externa o la consulta domiciliaria del derecho. Son espacios menos ruidosos, tienen un poco más de tiempo para aprender sobre cada caso. Inclusive, algunos centros realizan visitas domiciliarias. Ahora los tips para la vía B. Para el proceso de adjudicación de apoyos, las valoraciones de apoyos lo realizan entidades públicas y privadas. Las entidades públicas no tienen ningún costo de hacer la valoración. El problema es que como están tan saturados de casos, los tiempos medios de espera pueden ir alrededor de 8 meses, que son tiempos muy largos. Y las instituciones privadas, las citas las están asignando en 7, 8 días, 14 máximo, pero el problema es los costos. Como no hay una regulación de los costos por ley, hicimos algunas averiguaciones y los costos se están rondando entre el 1.000.000 a los 3 millones de pesos. Y así quedó constituida la ley. Fíjense que hasta el momento no hemos nombrado en ninguna parte al médico. Entonces podríamos preguntarnos, ¿acaso es un problema para el médico la ley? ¿Nos compete conocerla? Y la respuesta es definitivamente sí. Hay ciertos escenarios que nos compete al menos conocer las bases de la norma. Sobre todo el escenario es la consulta externa, donde siempre llega algún familiar en los últimos 5 minutos de consulta diciendo, doctor, es que voy a llevar a mi familiar a firmar un documento en una notaría, necesito una certificación. Entonces uno, ¿qué debe hacer? Si debe dar esos documentos, no debe darse esas certificaciones. En ese caso nos están solicitando un concepto de funciones cognitivas y ya veremos qué hacer. El otro escenario es si uno detecta o hace un diagnóstico de una demencia, debería estar en la capacidad de orientar desde etapas iniciales qué tipo de salvaguardias hay para el patrimonio de las personas, porque si esa parte social va a verse reflejada en un desenlace adverso en salud, uno debería estar en la capacidad al menos de dar una orientación pues, inicial. El otro escenario es, digamos que más debatible. ¿Será que podríamos ser llamados como peritos? Tal y como contempla la ley, nosotros no deberíamos inmiscuirnos en este tipo de asuntos, pero los jueces igual tienen cierta discreción a la hora de valorar los casos. En un momento dado, un juez podría solicitar nuestra valoración como un perito y nos realizaría una lista de preguntas que deberíamos responder. Pero reitero, los médicos fuimos relegados de nuestra función tal y como quedó constituido la norma. Un punto clave es el siguiente, la evaluación de capacidad de toma de decisiones. Traemos una propuesta el día de hoy como Universidad Nacional con un ejemplo. Haremos un paralelo entre evaluación de capacidad de toma de decisiones en salud, que es algo que estamos acostumbrados, que nos ayudará a ver cómo debería ser esta valoración de capacidad de toma de decisiones desde el punto de vista legal. Don Juan tiene 85 años,
tiene un diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer, un GS5, es decir, un estadio ya moderado a severo. El primer concepto que debemos precisar es capacidad. El término capacidad es diferente desde el punto de vista médico para toma de decisiones en salud que desde el punto de vista jurídico. La capacidad o la persona indicada para medir capacidad de toma de decisiones en salud es el médico. Es decir, nosotros sí podemos determinar con certeza eso. Pero desde el punto de vista jurídico, la persona indicada para determinar capacidad es el juez. En ese orden de ideas, nosotros no vamos a llegar a una conclusión de si puede o no puede firmar un papel, un documento. Nosotros vamos a hacer las manos, los ojos del juez, le vamos a mostrar, mire, hasta aquí llegan las capacidades cognitivas de esta persona, y el juez ya es el que toma la decisión si tiene la capacidad para realizar un acto jurídico o no la tiene. Lo segundo que deberíamos precisar es frente a qué se está evaluando la capacidad. Es evidente que no es lo mismo para decisiones en el tema de salud de rechazar un manejo médico que solicitar una salida voluntaria, que solicitar la eutanasia. Probablemente la capacidad que uno requiera para solicitar la eutanasia es mayor que para rechazar un manejo médico. En el derecho, los actos jurídicos también tienen una jerarquía. No es lo mismo vender un inmueble que firmar un testamento que hacer una inversión de riesgo. En decisiones en salud entran en tensiones los principios de autonomía versus el de no maleficencia o beneficencia. Y en el derecho, los derechos de las personas son los que entran en tensiones. El derecho a la autodeterminación versus el derecho a la protección de los individuos más vulnerables. Entonces veamos qué pasa con un ejemplo. Si don Juan le da una neumonía y solicita una salida voluntaria, ¿cómo se hace la valoración de capacidad de toma de decisiones desde el punto de vista de salud? Y si el mismo paciente, Juan, solicitara o intentara firmar un testamento, ¿cómo deberíamos hacer esa valoración o qué es lo que deberíamos mostrar? Desde el punto de vista médico, primero tendríamos que explicarle a Juan, mire, usted tiene una infección de los pulmones, es una infección grave, hay riesgo de morirse de eso. Hay dos opciones para su tratamiento. Una, que tiene más riesgo de complicaciones, es manejarlo en su casa con un antibiótico tomado. Y la otra opción, que es la que tiene menos riesgo de complicaciones, es dejarlo hospitalizado y darle antibiótico intravenoso. Entonces hay 4 cosas que deberíamos evaluar en este caso desde el punto de vista de toma de decisiones en salud. Primero, él tiene la capacidad de comprensión, es decir, él puede entender lo que le acabamos de manifestar. Entonces podríamos hacerle una pregunta como, ¿puede decirme con sus propias palabras lo que acabo de decir sobre el tratamiento de la neumonía? Y él puede decir, sí, yo entiendo que tengo una infección, que hay 2 opciones para tratarme, uno en la casa y otra aquí hospitalizado. Deberíamos evaluar la capacidad de expresión, es decir, que entre todas las posibilidades de tratamiento, él determine cuál es la que más le gusta. Entonces, según lo que acabamos de discutir, ¿qué elegiría? Él puede decir, yo quiero irme para mi casa. Deberíamos evaluar también la capacidad de apreciación, es decir, que él entienda cómo la información suministrada se aplica al caso de él. En este caso, podríamos preguntar, ¿cree que es posible no recibir el tratamiento hospitalizado puede hacerle daño? Y él puede decir, sí, yo entiendo que de pronto no es la mejor opción irme para mi casa, pero igual me quiero ir. Un cuarto punto debería ser la evaluación de la capacidad de razonamiento, es decir, que él haga inferencias a partir de la información suministrada. Entonces le podríamos preguntar, ¿cómo es que estar en su casa es mejor que estar hospitalizado? Y él puede decir, es que aquí me amarran, es que aquí me chuzan, es que aquí me levantan a las 3 de la mañana a tomarme signos vitales, y todo eso sería algo válido. Desde el punto de vista jurídico, no está tan bien, digamos que delimitado lo que deberíamos valorar, pero lo que deberíamos mostrarle al juez es esto. Las capacidades de esta persona son las suficientes o tiene el suficiente entendimiento y memoria para comprender su propia situación y tiene la capacidad para entender las consecuencias de las acciones propuestas. Nosotros como médicos recordemos que siempre es brindar herramientas para empoderar a las personas y que éstas tomen decisiones que sean decisiones bien informadas. La ley es explícita en mencionar que las personas se pueden equivocar, es decir, si están tomando una decisión que para mí no es la adecuada, pero dentro de la historia de vida de la persona tiene sentido, ellas tienen el derecho a correr ese riesgo y se pueden equivocar. Eso lo dice la ley.
Bueno, entonces ya algunos puntos claves para dejar registrados en la historia clínica y para tener en cuenta a la hora de realizar la entrevista. Entonces, para realizar la entrevista es importante conocer que no existe ninguna directriz que nos diga hagan A, B, C y si le sale tal cosa, si tiene la capacidad, si le sale tal cosa, no tiene la capacidad. Es importante también mencionar que es una recomendación realizar una sesión exclusiva, es decir, no podemos hacer una valoración de capacidad cognitiva después de una consulta de 40 minutos donde tuvimos que reformular manejo de hipertensión, diabetes, valoración nutricional, valoración de sarcopenia, y en los últimos 5 minutos que nos pidan eso no tiene ningún sentido. No debería decirle a los familiares, miren, no puedo hacer esa valoración ahorita, toca solicitar una sesión exclusiva para hacerlo. Es importante conocer qué acto jurídico es el que está motivando la valoración. Si bien nosotros como médicos no vamos a decir si puede o no puede realizar este acto jurídico, podríamos valorar ciertos dominios o orientar un poco las preguntas según lo que se pretende hacer. Por ejemplo, si se pretende firmar un testamento, la persona va a requerir el poder abstraer el concepto de la muerte. Es importante informar abiertamente el propósito de la entrevista, es decir, decirle en el caso de don Alejandro, mire, esta valoración no tiene como objetivo dar un tratamiento de su salud, sino valorar la capacidad que usted tiene para tomar decisiones. Y sería recomendable hacer la entrevista a solas. ¿Por qué? Uno puede ser muy juicioso a la hora de hacer toda la valoración, pero si en un momento dado alguien puede poner ante el juez en duda que las respuestas de la persona fueron condicionadas por la presencia del familiar, todo nuestro esfuerzo pues, puede ser desestimado. Y para dejar registrado en la historia clínica, que es importante, pues por supuesto el diagnóstico, si esperamos que tenga un curso la enfermedad degenerativo o si tiene un curso más estable, el estadio de la enfermedad, alguna escala de puntuación cognitiva formal como el Mini-Mental o el MoCA, si bien digamos que esto es más que todo para decisiones en temas de salud, puntuaciones bajas del Mini-Mental, es decir, menos de 24 o menos de 20 para el MoCA se correlacionan con un pobre capacidad de toma de decisiones médicas. En el ámbito jurídico pues le da más solidez a nuestra historia clínica. Y mostrar, que es muy importante, cuál es el compromiso de las funciones cognitivas. Es importante mencionar en este punto que capacidad de toma de decisiones no es igual a capacidad cognitiva. Es decir, hay otras partes de la esfera mental que tienen o están involucradas en esta capacidad de toma de decisiones, sobre todo el estado emocional y la presencia o no de síntomas psicóticos que deberían quedar registrados si los tiene o no los tiene. Y no solamente eso, sino que deberíamos ir un poco más allá. Es decir, ver si la presencia o la afectación de estas áreas está afectando la comprensión del juicio del acto. Me explico, una persona puede estar psicótica y tener la capacidad de toma de decisiones. Podría llegar el caso. Por ejemplo, si una persona tiene una idea delirante que en el parque al lado de la casa de él todas las noches unos adolescentes van y fuman marihuana y ni siquiera hay un parque al lado de la casa, la persona está psicótica, sí. Pero si el acto jurídico que se está pretendiendo realizar es, por ejemplo, vender un carro, firmar un testamento y esto no va a afectar la capacidad de toma de esa decisión, podría llegar el caso que la persona igual pueda tomar la decisión a pesar de estar con síntomas psicóticos. Además, deberíamos dejar anotaciones de cualquier cosa que consideremos pertinente para el caso. Por ejemplo, si detectamos una persona que tiene un síndrome del atardecer muy marcado, podríamos hacer la aclaración. La persona tiene la capacidad de reconocer las denominaciones del dinero, conoce la proporción o el precio aproximado de una casa, pero este juicio se ve debilitado por la tarde y por la noche, por lo que recomendamos que si se va a realizar un acto jurídico sean las primeras horas del día. Bueno, hasta ahí digamos que van nuestra competencia. Hay algunos datos a tener en cuenta a la hora de orientar a las personas. Primero, ¿qué pasa si una persona fue declarada interdicta antes del 2019? Entonces, ¿qué pasa ahora? La ley da un tiempo para que los casos sean revisados y se valore si vale la pena pasarlo a la nueva, digamos que ley de apoyos. Este tiempo es del 2021 al 2024, es decir, todavía hay 2 años para revisar estos casos. Realmente cualquier ciudadano puede solicitar a un juez que inicie el proceso por la vía larga. Es decir, si yo veo
una persona que está en vulnerabilidad, yo no necesito ser ni el papá, ni la mamá, ni el primo, ni nada. Yo solamente le solicito al juez, por favor, asígnele un apoyo a esta persona, y el juez, digamos, que tendría que revisar el caso. Estos son unos datos un poco más finos, pero vale la pena mencionarlos, que los acuerdos que se realicen solamente pueden extenderse hasta un máximo de 5 años. Se supone que las familias deben poner todos sus asuntos en regla en este tiempo, por lo cual digamos que es el tiempo estipulado, y cuando se realiza la asignación de apoyos judiciales pues, por la vía larga, es decir, ante el juez, hay ciertas salvaguardias para verificar que efectivamente las personas que están brindando los apoyos no estén haciendo un uso indebido de su poder, por lo que deben ir cada año a dar un informe al juez de qué han realizado y por qué lo han realizado. Por supuesto, no pueden ser apoyos las personas con procesos judiciales que generen conflictos de interés, es decir, llámese violencia intrafamiliar, llámese demandas por alimentos. ¿Y qué pasa si en el transcurso de la enfermedad, por ejemplo, una enfermedad degenerativa, la persona pierde esta capacidad de manifestar sus preferencias? También hay formas, digamos, de decidir qué se va a hacer. Entonces les traigo el caso de doña María. Tuvo un ACV catastrófico, quedó en un estado de mínima conciencia y quieren saber cómo van a distribuir la pensión. Entonces, en ese caso, el juez puede tomar los registros previos, por ejemplo, de las cuentas bancarias, y ver en qué había gastado el dinero. Entonces, doña María había gastado el dinero en ayudar a la nieta a la universidad. Entonces, probablemente después de este evento catastrófico, doña María le hubiera gustado poder seguir apoyando a la nieta, por lo que parte de la pensión debería ir destinado a este fin. Pero este es un caso, digamos, que catastrófico agudo. Si prevemos que ya es una entidad degenerativa, que en algún momento va a perder la capacidad, sencillamente es una buena práctica, pues ya haber discutido antes, digamos que las preferencias del paciente a través de directivas anticipadas. Entonces eso se puede dejar registrado. Ya para finalizar, les traigo esta frase: una golondrina no hace verano. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué trae esta frase? Les voy a contar cómo se construyó la ley de apoyos. Uno puede pensar que la ley es una iniciativa colombiana. Sin embargo, esto viene desde la Organización de Naciones Unidas, que se reunieron en el 2006 y celebraron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colombia, como un país miembro, se comprometió a ciertas cosas, y desde el 2012 al 2019 se trabajó en el proyecto de ley que terminaría en la Ley 1996 del 2019, que es la que regula cómo las personas con discapacidad reciben los apoyos. Entonces, ¿qué fue lo que se discutió en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, y qué fue lo que se discutió también en el proyecto de ley? Estamos pensando en cambiar la forma que entendemos la discapacidad. Antes la entendíamos bajo el modelo médico rehabilitador y ahora queremos entenderlo bajo el modelo social. Las personas con discapacidad, ¿qué fue lo que dijeron en la convención? Estamos cansados, estamos hartos que los médicos den un dictamen sin entrar al analizar la situación social de la persona. Es decir, los médicos, bajo el modelo médico rehabilitador, dicen: ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer esto, pero en ningún momento se sientan a pensar cuál es la situación de la persona y la importancia de este entorno. ¿Y por qué, digamos, que traía la frase al principio? Entonces, creo que los geriatras teníamos mucho que aportar por nuestra valoración geriátrica integral en los casos de demencia. Es, por supuesto, nuestra mejor herramienta, es una herramienta multidimensional, y la falencia que las personas con discapacidad estaban reclamando es uno de nuestros dominios que valoramos. Por supuesto, tenemos que volvernos fuertes a la hora de valorar este dominio social, pero nosotros también nos apoyamos cuando vemos que nuestra competencia, digamos, que no alcanza para manejar este dominio. Entonces, creo que teníamos mucho que decir en estos casos de demencia. Creo que este tipo de espacios es una oportunidad para empezar a trabajar como gremio y tener impacto en este tipo de temáticas. Digamos que al revisar el acta de los debates del Congreso, participaron alrededor de 16 entidades, tanto públicas, privadas, organismos internacionales, nacionales, pero el único organismo en salud que participó fue el Ministerio de Salud. Creo que este es un llamado entonces para involucrarnos en este tipo de temas. Bueno, entonces, ¿qué mensaje quiero que se lleven para la casa? Pues recordar que el diagnóstico de demencia cambia realidades,
al etiquetar a las personas con este diagnóstico, cambia completamente su mundo. La ley 1996 del 2019 es la que regula la forma en que las personas con discapacidad reciben los apoyos. Y hay dos formas para asignar estos apoyos. Una vía corta, en la cual la persona se acerca a una notaría o a un centro de conciliación y se firma un documento. Y la forma larga, que un juez, con base en la valoración de un tercero, va a tomar una decisión. El punto clave para determinar si se puede realizar por una vía o la otra es la persona aún tiene la capacidad para decidir quién le va a prestar este apoyo. Es competencia, pues la literatura científica dice que es competencia de 3 profesionales este tipo de valoraciones de cognición. Primero, del psiquiatra. Segundo, del neurólogo. Y tercero, en los casos de demencia, del geriatra. Probablemente no es competencia de un médico general hacer este tipo de valoraciones. Los casos de interdicción tienen plazo para realizarse hasta el 2024 y esta oportunidad, estos tipos de espacios que están a cargo pues, de todas las escuelas de geriatría del país, con apoyo de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, creo que es un espacio para empezar a trabajar en este tipo de temáticas que nos competen a todos y empezar a moldear las reglas de juego que vamos a tener como Colombia. Bueno, eso es lo que les traía para contarles para el día de hoy. Muchas gracias. Y un anuncio parroquial. El día de mañana se realizará el segundo simposio de residentes de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. El tema es geriatría transversal. Se realizará en el Hotel Cosmo 100. Aún tenemos pues, cupos para la modalidad virtual, por si hay algún interesado. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Miguel, muchísimas gracias por su presentación tan dinámica y explícita. Vamos a dar entonces espacio a las preguntas. Hasta el momento en el chat tenemos abierto las preguntas para quien quiera hacer una intervención en este momento. Existe una pregunta en el chat, está relacionada con un tópico que se puede desarrollar también dentro de esta conferencia. No sé si el doctor Miguel desea responderla o la direccionamos con el abogado, el doctor que nos acompaña en esta presentación. Nos preguntan, ¿quiénes pueden acceder a un enfermero en casa según la ley? Bueno, pues digamos que realmente eso es una situación que se vive todos los días. Digamos que en la consulta del geriatra siempre hay algún familiar que nos solicita que pidamos el apoyo de enfermería. Al respecto salió una sentencia ya hace pues, varios meses. Realmente en el caso que un médico determine que la persona requiere el apoyo o el cuidado de enfermería, digamos que se podría solicitar y esto es a través de tutela. Sin embargo, hay que recordar que una cosa es cuidados de enfermería y otra cosa es, digamos, que el cuidado básico que se le debe prestar a la persona. Los cuidados, pues, digamos que los cuidados básicos del día a día, de ayudar al aseo, el baño, digamos que cambio de pañales y todo eso es responsabilidad de los familiares. Entonces, solamente se asignaría un cuidado de enfermería cuando la persona requiera una atención que no pueda ser prestado por el familiar, es decir, la administración de algún medicamento que tenga que uno tener alguna formación en enfermería o el manejo de algún dispositivo complejo, llámese traqueostomía, gastrostomía. Bueno, muchas gracias. Nos hacen otra pregunta también por el chat. ¿Qué pasa si un familiar no está de acuerdo con el apoyo asignado al paciente? Bueno, y creo que sí le voy a hacer la palabra al doctor Jorge. Claro que sí, gracias, doctor Miguel. Bueno, sobre eso que nos consultan, habría que partir de la base que
estas medidas de apoyo no están fundamentadas en favor de los familiares, sino en favor del paciente, ¿no? Esa es una claridad que hay que tener, que es muy frecuente de que las personas o la familia piensan en su conveniencia y se les olvida que la conveniencia, la que hay que buscar es la conveniencia del paciente. Entonces la pregunta, más que si un familiar está o no está de acuerdo, la pregunta es, ¿el paciente dónde está mejor? ¿O con quién es que está mejor? Y entonces si respondemos adecuadamente esa pregunta, entonces ahí sí podemos decir, bueno, si la persona que quedó designada como apoyo de este paciente, por la razón que sea, se demuestra que no es la persona idónea, bien porque de pronto no tiene la capacidad física para atender, que eso sucede mucho, también porque a veces le designan como apoyo de un paciente de 80 y tantos años con algún grado de dificultad en su movilidad, le asignan como apoyo a su esposa, que es otra señora que puede tener 1 o 2 años o incluso mayor que el mismo paciente. Entonces, evidentemente, es claro que es un apoyo que no va a poder prestar adecuadamente su función. Por eso, la pregunta es, ¿qué es mejor para el paciente? Y entonces, ahí respondiendo a eso, podemos establecer, y hay un procedimiento por supuesto, para cambiar al apoyo. Ahí existe un procedimiento para ello. Gracias, doctor, por su respuesta muy concreta. Tenemos otra pregunta. Cuando se refieren a la lista de tareas para la asignación de apoyos, ¿se refiere a situaciones puntuales en las que el paciente va a requerir esta figura? ¿Quién los define? ¿Quién define esto? ¿La familia? Doctor Jorge, nuevamente le Sí, cedo la claro que palabra. sí. Bueno, esto, digamos, se denominan necesidades de apoyo. O sea, cada paciente tiene unas necesidades de apoyo. Por ejemplo, pues el paciente es pensionado y entonces tiene un relacionamiento con el fondo de pensiones. Entonces ese sería apoyo 1, relacionamiento con el fondo de pensiones. Pero adicionalmente el fondo de pensiones le paga a través de un banco pagador y entonces esa es una segunda relación. Esto es la representación ante el banco. Una cosa es el fondo de pensiones, otro es el banco pagador. Entonces, así como se está estableciendo, se hace un listado de actividades que son necesidades de apoyo y en eso, por supuesto, contribuye la familia toda o todas las personas que pertenecen al círculo familiar del paciente, son los que van a decir, bueno, además vamos a necesitar, por ejemplo, una representación ante la DIAN, además vamos a tener una representación ante la EPS, o sea, alguien que pueda interactuar directamente ante la EPS, por ejemplo, para pedir algo tan sencillo como la historia clínica, que ya sabemos que la historia clínica es un documento privado y reservado al paciente que no lo puede, digamos, acceder a él, sino personas autorizadas por el mismo paciente. Entonces, se hace un listado de estas actividades y estas se llaman necesidades de apoyo. Y entonces la pregunta es, ¿el paciente nos vamos a ir, como decía el doctor Miguel, por el camino largo, que es el del juzgado, o por el camino corto, que es el de centro de conciliación o notaría? Si es por el camino corto, entonces ese listado lo hacen la familia o las personas que están interesadas en compañía del paciente, porque para estos efectos el paciente todavía puede expresar su voluntad. Entonces se quiere es que el paciente contribuya y diga, bueno, hijos, yo quiero que me ayuden también en esto, que me ayuden en lo otro. Entonces es un trabajo que se interactúa y además quien lo aprueba es el mismo paciente. Si ya es por la vía del juzgado, ya no, el paciente ya seguramente no tiene cómo expresar su voluntad directamente, entonces tendrá que hacerlo a través del juez, que es el que le ayuda o el que interpreta la voluntad del paciente, es el juez, para eso es que están ellos. Y esto se hace a través de la figura que el doctor Miguel mencionó, que se llama valoración de apoyos, que es como un perito que va a hacer una evaluación de todo el entorno del paciente. Eso también lo trabajan con la familia y entonces allí se hace ese mismo listado de necesidades de apoyo. Entonces la diferencia es que en un caso las necesidades de apoyo se construyen con el paciente, en el otro ya el paciente no actúa, sino que actúan enteramente los familiares. No sé si quedó clara la respuesta. Doctora Vanessa. Doctora parece Vanessa se le está no tiene el escuchando. audio. Gracias. Ok, disculpas a todos.
La siguiente pregunta está muy relacionada con una situación que vivimos muy frecuentemente en nuestro medio y hace referencia a aquellas personas que no tienen un familiar o un grupo de apoyo cercano. Entonces, si una organización, por ejemplo, una casa de acogida, entiendo también como un hogar geriátrico, o una vecina o una amiga puede ser o representar esa figura de apoyo, si por ejemplo la familia reside lejos. Si quieres, yo te ayudo con eso, doctor Miguel, también, porque en esto la ley, en contradicción de lo que decía la anterior ley, que es la de la interdicción, antiguamente sí se decía específicamente que tenía que ser la familia. Bajo esta nueva figura de los apoyos, la ley no menciona expresamente que deban ser familiares, sino dice en la ley la persona que mejor represente la confianza del paciente. Entonces, efectivamente, puede ser, y seguramente hay casos en los que si bien el paciente puede tener familia, pero es familia que ya se volvieron lejanos porque nunca interactuaron con ellos desde hace mucho tiempo, y hay amigos o amigas más cercanos, incluso vecinos, incluso han habido casos de, sobre todo yo tuve un caso en el campo donde el vecino de la finca era la persona de confianza de este paciente, y ella fue designada como apoyo. Esto es simplemente para mencionar que no necesariamente tiene que ser familiar, sino que es la persona que en criterio del paciente, si es que el paciente puede expresar su voluntad, en criterio de él, es la persona que mejor representa su confianza. Ahora, si ya él no pudiera expresar su voluntad y de verdad el paciente puede ser que o no se conoce familia o ya no tiene, por la razón que sea, no tiene mayor familia, la ley contempla, digamos, alternativas como que sea, por ejemplo, entidades como el Instituto de Bienestar Familiar, quienes tienen, digamos, como unos defensores de familia o unos funcionarios encargados para atender este tipo de situaciones. Entonces, a ellos podría acogerse el juez para que fueran designados como el apoyo. Recordemos otra cosa que es muy importante, que para los mayores adultos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, la ley los equipara a lo que son menores de edad también en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, se les aplica incluso el Código de Infancia y Adolescencia. Por eso es que se puede acogerse también al Instituto de Bienestar Familiar. Muy importante esa pregunta y muy importante la respuesta también. La siguiente pregunta que nos envían hace relación al momento de la consulta médica. ¿Se tienen formatos médicos ilegales dentro de las evaluaciones médicas referente a pacientes con demencia que permitan que el profesional haga una adecuada valoración y que guíe positivamente a las dos partes, tanto de la parte médico-legal, y que sea esto una forma de dar un apoyo necesario a la familia? No, realmente no conozco ningún formato ni digamos ninguna regla que uno deba seguir, porque realmente como quedó constituida la ley de apoyos, nosotros digamos que no tenemos un rol activo. Ahí sí ya es un poco más de sentido común y pensar, digamos, que qué es lo que más va a beneficiar al paciente, pero digamos que algún tipo de normativa que uno deba seguir, no existe. Sin embargo, doctor Miguel, podría yo, digamos, decir algo adicional, y es que el Ministerio de Salud sacó una especie de protocolo para las entidades que desarrollan la actividad de valoración de apoyo. Entonces, sí, el Ministerio de Salud sacó un protocolo y, digamos, son como unos parámetros, unas cosas genéricas que quien hace la valoración de apoyo debería tenerla presente. Pues obviamente eso no está dirigido a los médicos, porque volvemos a repetir, como bien lo dijo el doctor Miguel, ya esta valoración de apoyos no necesariamente la desarrollan médicos, sino que esa función quedó como en cabeza, incluso ni siquiera hacen referencia a qué tipo de formación educativa o formación académica tengan las personas que vayan a desarrollar esto, sino que, por ejemplo, en Bogotá lo están haciendo la Secretaría de Integración Social o la Personería de Bogotá. Lo mismo con las entidades privadas que están haciendo eso, que hay varias entidades privadas que lo hacen, son a veces trabajadores sociales, pero eventualmente también hay psicólogos que pueden estar haciendo ese trabajo. Entonces, para responder y de acuerdo con lo que el doctor dice, sí, efectivamente yo no conozco que exista de parte de los médicos como digamos una regla a seguir,
pero el ministerio sí fijó unos protocolos que es lo que debería tener en cuenta quien desarrolla la actividad de valoración de apoyo. Entonces sí hay un protocolo que fue expedido por el Ministerio de Salud. Gracias, doctor. Nos piden desde el panel si nos pudiera compartir este documento o darnos la ruta para acceder al mismo, porque es una fuente de información. Claro, de hecho, pues yo lo tengo, pero si ustedes lo buscan por Google, que se llama Protocolo para Valoración de Apoyos, ahí lo encuentran y es expedido por el Ministerio de Salud, porque debe haber mucha cosa sobre eso, pero el que oficialmente quedó es uno emitido por el Ministerio de Salud, y como les digo, búsquenlo, Protocolo para Valoración de Apoyos, y ahí aparece, creo que se llama ABC para la Valoración de Apoyos, creo que así lo denominó el Ministerio de Salud. Sí, de todas formas, si no lo encuentran, me pueden escribir al correo. Es un documento pues se encuentra de forma sencilla en Google. Perfecto. Envían otra pregunta. En caso de que un paciente se valore en consulta médica, asista con una persona que es designado o que voluntariamente fue designado como su apoyo y el clínico o cualquier profesional de salud detecta que esta persona no es la idónea y está tomando atribuciones que tal vez no le corresponden, ¿qué ruta debería tomar? ¿Se sospecha un abuso de confianza con respecto del apoyo hacia la persona o al paciente? Uy, bueno, eso es una pregunta difícil, porque creo que realmente ahí sí zapatero a tu zapato, pues nosotros como médicos, digamos que velamos por la salud de los pacientes, pero creo que no deberíamos, o nosotros no podríamos hacer ese juicio de valor de esta persona es la más indicada, no es la más indicada. Creo que nuestra competencia va hasta mostrar las capacidades cognitivas de las personas. Pues digamos que ya si uno como ciudadano pues detecta alguna situación de vulnerabilidad, pues ahí sí desconozco como qué ruta uno podría activar. No sé si el doctor Jorge nos pudiera ayudar. Sí, de acuerdo, porque, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad y de la ética profesional del médico, pues, digamos, en consulta, pienso yo, pero de pronto no soy el más indicado, sí, digamos, el alcance de un diagnóstico médico, que es lo que hacen los médicos, pues no iría hasta allá. Claro está que dentro de la valoración que se podría hacer a través de ese análisis multidimensional que tú mencionas, doctor Miguel, podrían mencionarse cosas, ¿no? Sin que uno esté calificando, de pronto en el diagnóstico se puede hacer algún comentario, no sé, un comentario sutil. Podría dejarse por escrito, porque de hecho yo tuve un caso en donde efectivamente, pero no fue tanto para apoyo, sino fue bajo la anterior ley, pero digamos en esto puede ser muy parecido. En interdicción se nombró como el curador, que así se llamaba el apoyo de antes, se llamaba el curador, se nombró al hijo, pero lamentablemente el hijo era un consumidor, pues casi un adicto. Y evidentemente esta persona pues no era la más idónea, y al final fueron los vecinos los que llevaron el tema a comisaría de familia, y ahí se desentrabó todo, porque claramente pues no era la persona más idónea y claramente le quitaron esa facultad. Entonces sí, es difícil que el médico se pronuncie sobre algo que no le compete, pero eventualmente en el diagnóstico multidimensional que tú mencionas podría mencionarse algo sutil, o no sé qué tan sutil, pero que contribuya, ¿no? Porque si es tan evidente la cosa, pues algo habría que hacerse, ¿no? La siguiente pregunta está muy relacionada con la anterior, y es ¿quién supervisa la efectividad de la persona como apoyo? Si hay alguna entidad, aparte de lo que comentó usted, doctor, de la comisaría de familia, que brinde apoyo, por ejemplo, cuando hay abandono del paciente en medio del proceso, si es bienestar social, si es un juez. Claro, y ahí y discúlpame, doctor Miguel, me tomo la atribución de responder, pero desconozco la respuesta. Hay que tener presente que hay dos caminos. El camino que es por voluntad propia, esto es cuando el paciente todavía puede expresar su voluntad. Entonces, si el paciente aún todavía puede expresar su voluntad y se está dando cuenta, seguramente él es el que va a decir, no, nombré a mi hijo, pero definitivamente no está funcionando esto. Entonces,
él mismo podría cambiarlo, incluso como es su voluntad, él puede revocar ese apoyo en cualquier momento, porque así como él expresó la voluntad de que sea el hijo uno, así mismo él puede decir, revoco esa postura, y lo puede hacer en cualquier momento, porque todo depende de su decisión. Ahora, si ya es por el lado largo, que es el del juzgado, que es cuando ya el paciente no puede expresar su voluntad directamente, entonces en ese caso, efectivamente el juez en la sentencia siempre se dice, bueno, señor Apoyo, yo a usted lo voy a... Y el juez fija cada cuánto quiere que le rinda cuentas. El juez va a hacerle rendir cuentas, y esa rendición de cuentas, yo he tenido casos en donde dice, me hace el favor y me rinde cuentas trimestralmente, hay otros que lo ponen semestralmente, hay otros que dicen, póngamelo cada año. Entonces, el juez como que va midiendo, porque ese también es el trabajo del juez, ¿no? Si él no está muy convencido del tema, él podría decir, mire, ríndame cuentas cada 3 meses, y yo quiero ver qué está haciendo usted cada 3 meses, justamente como para llevarlo en cuerda, porque esa es la decisión del juez. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Es decir, ese proceso siempre está bajo supervisión una vez se establece el apoyo de la persona en mención. Bueno, hasta ahora no hay ninguna otra pregunta en el chat. Fue una sesión bastante instructiva y se aclararon dudas muy comunes durante la práctica de cualquier profesional en salud y relacionado con la salud también. Bueno, hacen un comentario si actualmente el sistema hospitalario privado tiene alguna interacción con los consultorios jurídicos y médicos. Okay. Entonces, no No, sé, ahí sí no conozco la respuesta a esa pregunta. No sé si el doctor Cuadros No, conozca algo al sí, respecto. gracias. Estaba tratando porque no entiendo muy bien la pregunta tampoco, y estaba tratando de cómo interpretarla. Supongo yo, porque es que hay consultorios jurídicos, ¿qué son los consultorios jurídicos? Es una obligación de todas las facultades de Derecho en el último año normalmente, que se ponen servicios legales gratuitos, y lo despliegan digamos, estudiantes de último año. Ellos prestan ese servicio que es gratuito y es para la comunidad. Entonces, un consultorio jurídico es un sitio donde se puede ir digamos, a tomar asesoría legal sobre diferentes temas. Entonces, seguramente, porque dice actualmente el sistema hospitalario privado, ¿qué interacción con los consultorios jurídicos? Supongo que si alguno tiene algún paciente que necesite alguna ayuda o alguna consulta legal, pues perfectamente podrían remitirlo a un consultorio jurídico donde le dan esa asesoría legal gratuita, ¿no? Esa es la función de los consultorios jurídicos. No sé si podría ser algo de ese estilo. perfecto, doctor. Nuevamente, muchas gracias por su orientación. No tenemos hasta este momento entonces más preguntas en el chat. Si está de acuerdo, entonces el doctor Miguel retoma la palabra. Bueno, entonces quisiera agradecer a todos los asistentes a la charla y pues a todas las personas que participaron con las preguntas, y también pues invitarlos a que pues que siguieran asistiendo a este tipo de eventos, que la idea sería continuarlo a cargo de todas las escuelas de geriatría del país. Bueno, creo que hicieron una aclaración a la pregunta anterior. La pregunta es, si el sistema privado hospitalario maneja este tipo de deficiencias cognitivas de manera interdisciplinaria con el consultorio jurídico y médico.
No sé, bueno, ahí se hizo la aclaración, bueno, no conozco porque claro, claramente pues es como lograr como un trabajo interdisciplinario que suena muy interesante, ¿cierto? Suena muy interesante y lo veo muy lógico que entre el sistema hospitalario y con consultorios jurídicos se puedan trabajar conjuntamente para resolver casos, no sé, de este estilo que hemos revisado. No conozco que lo hagan, pero yo creo que no estaría de más que algunas entidades puedan hacer alianzas con consultores jurídicos justamente para tratar de resolver esto, pero ya sería un tema, o sea, no es de ley, sino ya es un tema de convenios y de conveniencias entre los actores, ¿no? Que están prestando ese servicio. Pensaría yo eso, Alba Lucía, que creo que fue que, que hizo la pregunta, sí, ¿no? Sí, realmente este es un tema que nosotros como médicos nos vemos más involucrados en consulta externa. No, nunca he tenido un caso intrahospitalario donde pues sea necesario, digamos que empezar a realizar este tipo de acciones. Normalmente pues como son patologías agudas las que llevan a los pacientes a hospitalizarse, uno digamos que se concentra más que todo en la patología aguda. Por supuesto, si en un caso extremo uno pues considerará que eso va a tener un impacto importante en un desenlace en salud, uno podría asesorarse del área legal del hospital, pero realmente no he tenido ninguna experiencia en este tipo de situaciones intrahospitalarias. Bueno, creo que entonces si no hay alguna otra pregunta por parte del auditorio. Eh, Nuevamente, doctores, muchas gracias por su excelente participación. Fue una sesión muy dinámica